En el Senado de la República, ayer por la tarde-noche, senadores de Morena, del PT y del PRI aprobaron la creación de un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, con el cual el gobierno de México, el gobierno federal, tendrá acceso total a los datos, no solamente de nombre y datos personales, sino los datos biométricos de todos los que tengamos una línea telefónica móvil. Es decir, tendremos que darle a nuestra compañía telefónica, la que sea que usemos, no importa si tenemos una línea de prepago, de recargas o de contrato, de un plan establecido. Cual sea que tengamos el servicio, le vamos a tener que decir a nuestra compañía telefónica, pues, todo lo relacionado con nuestra dirección, nuestros datos generales, más nuestros datos biométricos. En un momento le preciso qué son los datos biométricos y qué es lo que nos podrían pedir. La minuta, el documento, fue aprobado por 54 votos a favor de legisladores, ya les digo, de Morena, PRI, PT, 49 en contra del PAN y el PRD, algunos priistas también votaron en contra, 10 senadores se abstuvieron. El dictamen aprobado por el Pleno va a ser enviado al Ejecutivo, al presidente López Obrador, para que lo firme y se publique. Y entonces, una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación, entre en vigor y se comience a construir, a desarrollar el padrón. El objetivo primordial de esta reforma, dijeron los senadores, una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, de acuerdo al documento que se avaló y se consultó el día de ayer, es frenar los delitos de extorsión y secuestros que en muchos casos se cometen desde los centros penitenciarios a través de los teléfonos celulares que ingresan de forma clandestina a las prisiones. Es decir, les resultó más cómodo a los senadores que todos los mexicanos tengamos que darles nuestros datos generales de nuestros teléfonos más nuestros datos biométricos que ponerle control a los penales. Eso les resultó más fácil. El padrón va a tener 10 datos diferentes. Ahí le va. Va a tener, por supuesto, va a estar registrado nuestro número telefónico móvil, la fecha y la hora de que se activó la línea telefónica móvil que se haya adquirido con una tarjeta SIM, el nombre completo o en su caso denominación o razón social del usuario, porque podría tratarse de una empresa o de las personas privadas, la nacionalidad, el número de identificación oficial con fotografía, o sea, una copia de la credencial del INE, la clave única de registro de población, la CURP, del titular de la línea, y los datos biométricos del usuario. En su caso del representante legal, si se tratara de una persona moral, además del domicilio, los datos del concesionario de telecomunicaciones, o sea, de la compañía telefónica, y el esquema de contratación de la línea telefónica móvil, ya sea postpago o prepago. Ahora bien, para tener claro qué son los datos biométricos, ¿a qué se refiere esto? Bueno, pues se refiere a las huellas dactilares, por ejemplo, es un dato biométrico, el iris de los ojos, las facciones del rostro, el tono de voz, nuestra firma y el ADN. Esos son nuestros datos biométricos, los datos biométricos de cada persona, porque son únicos, son insustituibles. Solamente poseemos pues esas líneas específicas, nadie más, no se pueden duplicar. Así que ya sabremos, porque todavía no se conoce, qué tipo de datos biométricos le tendremos que entregar a nuestra compañía telefónica para que el gobierno sepa, además de que el número telefónico que ustedes tienen, de nuestra dirección, de con qué compañía, cuándo lo activamos, que tengan nuestra copia de INE, el CURP, nuestra dirección, además tengan, por ejemplo, nuestras huellas dactilares, o tengan una fotografía reciente, o ambas cosas, o una captura del iris, por ejemplo, de los ojos. Esos son los datos biométricos. ¿Es esto nuevo? Pues no. Tiene historia. Fíjese que el padrón que ayer aprobaron los senadores de Morena, del PRI y del PT, tiene una historia y un antecedente en el 2008. Se trató en ese año, cuando gobernaba Felipe Calderón Hinojosa, exactamente con el mismo argumento que ante la crisis de inseguridad que vivía en el país era necesario que el gobierno supiera de quién eran las líneas telefónicas, por exactamente lo mismo que hoy está diciendo el gobierno de la Cuarta Transformación, que se estaban cometiendo muchos delitos y que era incontrolable, principalmente la extorsión desde los centros penitenciarios. Y desde 2008 hasta la fecha,
el gobierno federal en sus diversos momentos con Felipe Calderón, todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, lo que va del sexenio del presidente López Obrador, el gobierno federal, la Secretaría de Seguridad ha sido incapaz de ponerle control a los penales. Desde que ingresa a los penales y qué aparatos telefónicos y de comunicación se usa desde las cárceles. Lo que habla de la incapacidad absoluta del gobierno federal, ahí sí les compete al gobierno federal y algunos estatales, de ponerle control a la delincuencia no en la calle, en la cárcel, en las cárceles, por hablar solamente de un tema. Así que en el 2008, el gobierno del expresidente Felipe Calderón, con los mismos argumentos de inseguridad, intentaron formar el RENAUT, el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía. Y en el año 2011, después de 3 años, poco más de que se hizo este registro, este padrón, se tuvo que eliminar, no sin antes nos enteráramos todos los mexicanos que nuestros datos habían sido robados y puestos a la venta desde páginas de internet, desde mercado negro, y fue entonces, y desde entonces, que aumentaron entre 48% los delitos de extorsión y secuestro a partir de las líneas telefónicas, con los datos que el gobierno federal de entonces recopiló y que no tuvo la capacidad de mantenerlos resguardados y terminaron en manos de los delincuentes. Esto tiene historia. Lo que hicieron ayer los senadores de la República, de Morena, del PT y del PRI, fue repetir este ejercicio fallido que se hizo ya en el gobierno de Felipe Calderón. Increíble, de verdad increíble. Es un momento en el que nunca antes en este país había el gobierno tenido tantas posibilidades y tantos canales de acceso a nuestra información privada como ahora. Por la ruta fiscal, el Servicio de Administración Tributaria le ha pedido a los bancos, a las compañías telefónicas, a las compañías de internet que revelen todos los datos respecto a quienes tenemos esos servicios. Y ahora, los senadores van a obligar a que las compañías telefónicas recopilen todos estos datos para podernos tener localizados. Igualmente, la Secretaría de Hacienda obligó a los bancos a que todos aquellos que utilizamos la banca electrónica tengamos que decirle al banco dónde está nuestro teléfono o dónde está nuestra computadora haciendo una operación financiera, todo con el argumento de la seguridad. Y la pregunta es, ¿quién va a garantizar que los datos que están recopilando los bancos, las compañías telefónicas y que terminarán en manos del gobierno van a estar a salvo? ¿Quién va a garantizar que la información no va a terminar en manos de los delincuentes? ¿Quién va a garantizar que la información no va a ser utilizada para otros propósitos, los que ustedes quieran? Esta mañana el presidente López Obrador en su conferencia de prensa dice que está de acuerdo, que él aprueba lo que los senadores ayer le facultaron al gobierno, que acceda a toda la información y a los datos biométricos de todos los mexicanos que tienen una línea telefónica celular. Se explicó a detalle la importancia que tiene tener control sobre estas tarjetas para la protección de los mexicanos, porque se usan estas tarjetas que eran anónimas, se cambiaban de chips y se utilizaban los teléfonos para cometer ilícitos. Entonces, nada más es tener un registro. Desde luego, no lo vieron con simpatía las empresas telefónicas porque implica pues un trámite. Las telefónicas alegaban de que esto les limita la venta, nada más que está de por medio la seguridad del pueblo y no es vender cacahuates. Bien, hasta aquí el tema. Estaremos atentos al asunto, sobre todo a conocer los detalles que el gobierno federal ofrezca sobre este padrón y cómo y qué datos las empresas telefónicas nos irán solicitando a todos los usuarios.